El mundo ahora está más endeudado que nunca antes. Entre gobiernos, empresas e individuos, nos debemos entre nosotros 315 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 300% del PIB mundial. Incluso con una tasa modesta, eso significa que el 10% de toda la producción del planeta se destina únicamente al pago de intereses, lo que coloca a la economía global en una situación bastante vulnerable. En las últimas décadas, hemos desarrollado un sistema para mitigar los ciclos económicos naturales al inyectar dinero en la economía durante los tiempos difíciles para reactivarla. Lo que quizás no hemos mejorado es quitar el pie del acelerador en los buenos tiempos, para asegurar que las cosas no se salgan de control. La acumulación masiva de deuda es solo un síntoma de este problema, y puede que ni siquiera sea la mayor preocupación. Nos debemos esta deuda mutuamente. La responsabilidad de uno es el activo del otro. El resto son solo números en una base de datos. Sin embargo, esta renuencia a permitir que la economía sufra podría estar dañando realmente nuestra prosperidad a futuro. Históricamente, las épocas económicas adversas eliminaban las compañías ineficientes y permitían que las economías reasignaran recursos a sectores más promisorios. En una época de criptomonedas que superan el valor de compañías automotrices históricas y startups recaudando miles de millones sin motivos claros, es entendible que economistas pidan cautela para moderar el entusiasmo. Es entendible pensar que los recursos quizás no se están asignando de la forma más eficiente. Y vaya, qué suerte. Una guerra comercial junto con un aumento de conflictos armados en regiones estratégicas globales podría ser precisamente esa oportunidad. Pero ¿es esta la recesión que necesitamos tener? ¿Será beneficioso a futuro? ¿Permitiremos que empeore tanto? Como probablemente has estado siguiendo en las noticias, las guerras comerciales están de nuevo en marcha, especialmente entre China y los Estados Unidos. Estados Unidos acaba de imponer nuevos aranceles a productos chinos, argumentando que se trata de desequilibrios comerciales y seguridad nacional. Según tu fuente de noticias, los recientes aranceles a China son un brillante movimiento geopolítico o una acción imprudente que podría provocar una recesión global. Los aranceles no son solo política, son señales de mercado. Pero como tantos problemas hoy en día, están distorsionados por el giro partidista, un gran riesgo para las economías globales y tu billetera. Una característica frustrante de la economía es la frase «depende». Según los economistas, la suma de 1 más 1 depende de si ambos unos actúan en su propio interés racional. Esto también se extiende a definiciones estrictas y rápidas sobre cosas tan universalmente importantes como lo que es una recesión. En las economías capitalistas industrializadas modernas, una recesión se define como un periodo sostenido de crecimiento débil o negativo en el Producto Interno Bruto real, que puede estar o no acompañado por un aumento significativo del desempleo. Las instituciones pueden definir un periodo sostenido de manera diferente, como 2 trimestres o 6 meses, pero esto varía considerablemente. Es un poco ambiguo, con mucho margen de maniobra y mucha variación, y eso es parcialmente intencional, porque a diferencia de decir bancarrota, solo la mención de recesión hará que sucedan cosas. Otro aspecto que merece ser examinado es el significado real del crecimiento negativo, ya que no es muy intuitivo. El crecimiento se suele medir con el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un año. Desde la revolución industrial, se ha asumido que las nuevas tecnologías, el crecimiento poblacional y la cooperación global permitirían aumentar la producción anual. Y en gran medida, eso ha sido verdad. En los últimos 250 años, la economía global ha aumentado su producción anual en un promedio del 3% en comparación con el año anterior. A través de la magia de los rendimientos compuestos a lo largo del tiempo, hoy el mundo produce aproximadamente 150 veces más cosas cada año que al comienzo de la revolución industrial. Hoy en día, con una población 7 veces mayor, el ciudadano promedio global tiene acceso a aproximadamente 20 veces más bienes y servicios que hace 250 años. Sí, aunque no se distribuye uniformemente, la mayoría de las personas están mucho mejor en general. Ahora, en ese tiempo, en realidad no ha habido un crecimiento constante y suave. Hubo interrupciones en ciertos años en las que producimos menos que el año anterior. Algunas fueron fáciles de entender, ya que grandes desastres naturales, pandemias u otras crisis impactaron tangiblemente el proceso industrial, dificultando la fabricación. La mayoría de ustedes que están viendo vivieron la pandemia global que cerró fábricas y ralentizó envíos. Un ejemplo clásico de shock de oferta. Si no viviste eso, no sé qué haces aquí. Es mejor que veas a Bluey. Es más interesante. Ha habido años en los que producimos menos cosas que el año anterior sin una razón clara. Un marciano observando la Tierra desde el espacio no habría entendido por qué la economía colapsó en 2008. Estos son los tipos de recesión más comunes hoy en día, causados principalmente por una desaceleración en la actividad del mercado.
El miedo hace que las personas y empresas se aferren a su dinero, lo que desacelera la actividad del mercado porque las empresas no producirán si no hay compradores. Y las personas no comprarán tanto si no tienen certeza sobre su empleo futuro. Por eso se les llama choques de demanda. Intuitivamente, estos no tienen tanto sentido. Podemos hacer más, pero elegimos no hacerlo. Sin embargo, sean intencionales o no, cumplen un propósito muy importante, que es reubicar recursos lejos de partes innecesarias, sobrevaloradas o ineficientes de la economía, hacia áreas con más promesa, para que teóricamente la economía pueda crecer de nuevo más grande y fuerte. El estallido de la burbuja tecnológica en 2001 inició con una corrección bursátil, pero el miedo se propagó en la economía a medida que la gente perdía empleos en estas empresas y en negocios que dependían del gasto de esos trabajadores, perdiendo clientes sucesivamente. Las recesiones son brutales, especialmente para las personas promedio que son pasajeros reacios en el viaje. Desde la perspectiva de un economista desalmado, el colapso y la disminución de la productividad eliminaron un exceso de empresas tontas que se beneficiaban del dinero fácil de los inversores y tenían pocas esperanzas de agregar valor a la economía en general. El cierre de empresas cuestionables liberó capital, espacio publicitario y talento humano que fue aprovechado por empresas más prometedoras, dando lugar a las grandes empresas tecnológicas actuales. Si han sido buenos para la sociedad es debatible, pero sin duda son muy productivos. En 2008 ocurrió algo similar. Esa recesión fue causada por problemas estructurales en el manejo del financiamiento de viviendas, pero cambió la economía, alejándola de los bienes raíces sobrefinanciados, y popularizó otras inversiones, dando oportunidad a empresas que fabricaban cosas en lugar de solo bienes raíces. En Canadá y Australia no sentimos el impacto total de la recesión debido a que nuestro sistema bancario estaba más regulado y la vivienda aún no se había convertido en una clase de activos especulativos tan grande. La falta de este gran sacudón se considera una de las principales razones por las que nuestros mercados inmobiliarios están tan descontrolados actualmente. El darwinismo en las ciencias sociales es desagradable, pero una recesión es como un depredador que adelgaza a la manada. Sin ellos aislados, la manada crecería demasiado rápido, agotando la comida en el área, provocando hambruna y limitando el crecimiento futuro del grupo. Es crucial entender que las recesiones regulares no son algo bueno o un mal necesario, ya que existen métodos más efectivos para eliminar la madera muerta. Las recesiones no solo eliminan empresas con bajo rendimiento y motivan a los trabajadores, sino que también acaban con muchas empresas saludables, especialmente las nuevas que dependen de la inversión. Extendiendo la analogía, incluso los ñus jóvenes en forma y saludables pueden ser presa de los depredadores si están en el lugar y momento equivocados. Una crisis como la de la vivienda en 2008 no tenía que terminar en recesión. Con mejores políticas económicas sobre regulación de préstamos e incentivos para que las personas inviertan en industrias productivas en lugar de revender casas, esto pudo haberse evitado. Similar a la burbuja de las .com, el entusiasmo especulativo es difícil de controlar debido a la estupidez humana. Sin embargo, un mercado extremadamente caliente puede enfriarse sin involucrar un colapso espectacular que arrastre al sistema económico. Esa es la razón por la que ocurren las recesiones y el bien oculto que pueden hacer para la eficiencia económica a largo plazo. Pero también vale la pena abordar por qué son tan dolorosas y para quienes lo son realmente. Producir menos que el trimestre anterior, en teoría, no debería ser una noticia desastrosa. Además, no implica necesariamente que perdamos riqueza tangible. Imaginemos que toda la economía se resume en una sola empresa que produce widgets. Si este negocio normalmente produce 10 millones de widgets cada trimestre, pero en los últimos 2 trimestres solo ha producido 9 millones, entonces, por la definición más clínica, esta economía estaría en recesión. Pero la economía no arroja automáticamente cada producto al incinerador cada trimestre. Los bienes pueden acumularse y algunos duran mucho tiempo, proporcionando riqueza durante su existencia prolongada. En este ejemplo, la economía podría estar produciendo 1 millón de widgets menos que el trimestre anterior, pero aún tiene 9 millones más de widgets en total. El Producto Interno Bruto es un flujo que mide la producción en un periodo determinado. La riqueza es un stock. Debería ser la acumulación de todo lo que se ha producido y aún no se ha consumido. Si alguien construye una casa, habrá un gran aumento en el PIB durante el trimestre en que se construya porque, las casas son costosas y producir una representa un esfuerzo considerable. Aunque la casa no se registre en las cifras del Producto Interno Bruto el próximo trimestre, seguirá proporcionando un hogar a una familia. ¿Qué hace que una recesión sea tan aterradora en nuestras economías modernas? En primer lugar, es claro que no todo lo que producimos es un bien duradero que perdurará mucho tiempo.
Algunos bienes, como alimentos, medicinas y productos desechables, se consumen rápidamente. Incluso los bienes duraderos requieren mucho mantenimiento para seguir funcionando. El año pasado hicimos un video sobre cómo en nuestro mundo moderno, el óxido cuesta a la economía global más de lo que produce India en un año. Desafortunadamente, incluso para bienes a largo plazo, debemos seguir produciendo solo para mantenerlos. Además, la categoría más grande son los servicios, cosas valiosas que se consumen tan pronto como se hacen. Contabilidad, educación y comerciantes reparando infraestructura oxidada. Estas son las cosas valiosas que requieren producción continua para mantener los estándares de vida que permiten. La mayoría de las economías avanzadas producen más valor en servicios que en bienes físicos, por lo que una desaceleración implica sacrificios inmediatos para algunos. Por lo general, las personas que producían estos servicios terminan perdiendo sus empleos al no haber consumo, y ahora tampoco pueden consumir servicios al estar desempleados. Pero además, existe otra razón por la que las recesiones nos han preocupado tanto hasta el día de hoy. Es probable que la mayoría de las economías avanzadas del mundo estén en recesión actualmente, aunque esto depende de cómo se defina exactamente el término. Es probable que hayamos producido menos bienes y servicios en los últimos 2 trimestres por la incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos, el mayor mercado de consumo mundial y una gran potencia industrial. Por ahora, el desempleo parece relativamente bajo, pero con las interminables noticias sobre despidos, es probable que se ajuste a medida que llegue más datos. Porque, oh sí, como si los economistas no fueran lo suficientemente molestos con este tema ya, el tiempo que se tarda en recopilar y dar sentido a los datos económicos, a escala de países enteros, significa que a menudo esos países están en recesión durante un año o más antes de que se reconozca oficialmente. Entonces, ¿qué estaría corrigiendo esta posible recesión? El mundo ahora está sobreinvertido en la globalización, lo que ha hecho ganar mucho dinero a muchos lugares, pero ha venido a expensas de los trabajadores que han visto cómo sus trabajos se subcontratan. Al igual que en los 90 con acciones tecnológicas tontas y en los 2000 con valores hipotecarios, algunos argumentan que es mejor acelerar el colapso en lugar de esperar que suceda por sí solo. Esa podría ser una interpretación generosa de las políticas que en su mayoría han sido revertidas, pero ¿ya se ha hecho el daño? Si las recesiones son necesarias para reequilibrar la economía y eliminar las áreas débiles y derrochadoras, entonces no es como un león que se lleva a los rezagados débiles, sino como un cazador furtivo que ametralla a toda la manada. No solo los malos negocios y trabajadores serán afectados por esto. La estabilidad y la confianza tardan en construirse y pueden perderse casi al instante. Las empresas no van a hacer grandes inversiones hasta que tengan certeza sobre hacia dónde van estas guerras comerciales, pero mientras tanto, eso tendrá otras consecuencias. La acumulación lenta de deuda es otra razón por la que las recesiones modernas son tan aterradoras. El mundo tiene mucho de eso ahora, y aunque ha ayudado a inflar muchos activos, también ha incrementado el valor de otros que no son necesariamente tan productivos. Si el efectivo es la sangre vital de la economía, podríamos estar empezando a sufrir de hipertensión, lo que hace que cualquier pequeño temblor sea mucho más aterrador. Si todo lo demás permanece igual, no hay problema si un país produce un poco menos. Pero muchos préstamos se basan en la idea de una economía en constante crecimiento, y si no lo hace, los prestamistas aún querrán su dinero. Uno de los prestatarios que parece inestable es el propio gobierno federal de los Estados Unidos, la institución más endeudada en la historia en términos absolutos. También se argumentó que esta recesión inducida era una forma de bajar las tasas de interés antes de que se renovara gran parte de la deuda antigua. Pero en cambio, lo que hizo fue asustar a los prestamistas al reintroducir la posibilidad de que Estados Unidos incumpla sus pagos, lo que en realidad ha encarecido los préstamos. Actualmente, muchas personas luchan con un endeudamiento elevado. Muchas personas no tienen ninguna riqueza para llenar estos bajones temporales. Para quienes lo hacen, resulta algo aterrador, ya que el valor nominal de sus activos bajará, y si están en industrias directamente afectadas, podrían perder, pero mayormente es una oportunidad de compra o negocio como siempre. Pero muchos productores en la economía están fabricando cosas para poder consumir cosas para poder seguir fabricando cosas, lo que una persona normal podría llamar vivir de cheque en cheque. Incluso una leve baja en la producción total puede afectar de manera desproporcionada a estos participantes. ¿Podría esto considerarse la recesión necesaria? Bueno, depende. Se podría decir que la economía actual tiene ciertos aspectos absurdos. ¿Es correcto implementar políticas que probablemente induzcan una recesión para solucionarlas? No, es como inducir un coma para tratar un dolor de cabeza, una reacción exagerada y mal dirigida que probablemente cause más problemas que soluciones.